Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Diego Páez Lucas y voy a hablarles sobre un tema muy interesante en el cual van a tener conocimiento sobre lo que hay adentro de la empresa. El tema que vamos a tratar es sobre la cultura y clima organizacional en la empresa. Una empresa, una franquicia o un negocio tienen algo en común, que es la cultura y clima organizacional, que nos ayuda a encontrar la diferencia entre las distintas empresas que encontramos a nivel mundial, ya que cada empresa trabaja de un método distinto que de la otra. Por ejemplo, tenemos una empresa número uno. En la empresa número uno eh, tienen un lugar en el cual no se sienten cómodos, sacan los productos muy tardes y sacan el producto demasiada baja la calidad. En cambio, en la empresa número 2 tenemos un lugar en el cual se sienten confortables, cómodos, sacan el producto con buena calidad y lo sacan a tiempo. ¿Ya? La diferencia, o lo que hace la diferencia de cada empresa son los empleados, ya que cada uno tiene distintos métodos de trabajar. ¿Ya? Como podemos ver en la cultura organizacional, es un método que está siempre implementado en varias empresas que conocemos, que son las normas. Ya, hay normas escritas y las normas no escritas. Esas normas, estén escritas o no, van a estar siempre implementadas en el empleado o personal de la empresa para que tenga un mejor funcionamiento a la hora de hablar al cliente o hacer un producto bueno. Por su parte, el clima organizacional es el ambiente en el cual uno trabaja, esté arreglado, desordenado, en el cual nosotros estemos respirando, nosotros tenemos que tener un lugar confortable en el cual tengamos ideas para dar a la empresa, para que la empresa suba, más no se hunde con las deudas. Y a continuación vamos a ver un poquito más del tema internamente con nuestros siguientes compañeros. Hola, mi nombre es María Roxana Larrea Triviño. El tema que voy a tratar es cultura organizacional. La cultura organizacional comprende aquellas características que definen a los individuos que son parte de una empresa. Buscan disminuir las desigualdades y los desacuerdos que existen entre los individuos que forman parte de la empresa y los incentivan para que haya una comunicación entre ellos. Este sistema genera a que los empleados puedan desarrollar actitudes positivas y puedan obtener mayores resultados, mayores logros y una productividad. Características de la cultura organizacional. Entre las principales características de la cultura organizacional podemos destacar que se caracteriza por ser la identidad de la organización. Se forman a partir de personas de una organización. Determinan formas para que los miembros puedan relacionarse entre sí. Proponen reglas para el comportamiento de los empleados. Fomentan a la productividad en el trabajo. Elementos que son parte de la cultura organizacional. Entre ellos tenemos 4. Son los hábitos, actitudes, creencias y valores dentro y fuera de la empresa. Importancia de la cultura organizacional. La importancia de la cultura organizacional radica que a través de ella se les puede demostrar a los individuos de una organización su valor fundamental y así provocar en ellos una motivación, mayor productividad y el placer de ser funcionales para la empresa. Por lo tanto, es importante que las empresas desarrollen actividades o programas de capacitación y desarrollo para estimular y fortalecer las destrezas de los empleados y grupos de trabajo. Asimismo, es importante mantener una cultura de organización para así poder conocer con anticipación aquellos problemas que se puedan enfrentar en grupos de trabajo y formar grupos en donde den ideas claras y positivas y que nos conduzcan a mejores resultados. Gracias. Buenos días, compañeros profesor.
mi tema que a mí me toca hablar es sobre el clima organizacional. ¿Qué es el clima organizacional? Pues nos va a entender que es el desarrollo de lo laboral y personal de los trabajadores en una empresa u organización. Para los líderes es muy importante tener en cuenta cuál es el clima organizacional de los trabajadores, gerentes y demás personas que se encuentran en el establecimiento. Como ya dije, el clima organizacional tiene que encontrarse en estado óptimo para que los trabajadores desarrollen su labor de una manera eficaz. Pues si no están en estado óptimo, los trabajadores no van a desarrollar su labor de manera eficaz. Características del clima organizacional. Espacio físico. El lugar donde se encuentran los trabajadores tiene que ser óptimo para ellos. La estructura. ¿Cuál es el rol de los trabajadores? ¿Qué están encargados de hacer? La responsabilidad. Su cumplimiento y la puntualidad de los trabajadores hacia la empresa. La comunicación, pues la hora de transmitir y llevar información hacia las demás personas. El liderazgo. El líder tiene que ser una persona muy responsable porque es el cual va a dar se va a reflejar hacia los trabajadores. La motivación. Incentivar a los trabajadores para que estos se puedan desenvolver de una mejor forma, así dándole premios. La capacitación. Fomentar el desarrollo de lo empresarial y personal para los trabajadores. Importancia del clima organizacional. Como mencioné, el clima organizacional es muy importante para una empresa. ¿Por qué? Porque esto se va a referir o se va a transmitir la forma en que se trabaja, en la forma en que se va a desarrollar una empresa, si va a ser eficaz o no. Bueno, en una encuesta realizada en Estados Unidos por The Conference Boards, menciona que el 41% de los trabajadores se encuentran satisfechos en su trabajo. Cambio que hace 21 años el 61% se encontraba satisfecho. ¿Qué nos quiere decir? Que actualmente los trabajadores ya no se están encontrando satisfechos. Mi nombre es Estefanía Barcia. ¿Cuál es la diferencia entre clima y cultura organizacional? Son conceptos virtuales para cualquier personalidad o entidad, por lo tanto es importante que se comprenda la diferencia entre ambos. Cultura organizacional, personalidad de la empresa. Se desarrolla a largo plazo y consiste en valor creencial, normal y tradiciones que guía la formación en su compañía. Hace su trabajo y a su vez cómo se comportan en la empresa. A menudo la cultura de una organización en particular se remonta a los valores personales que poseen el fundador. Clima organizacional, estado de ánimos, es algo más superficial y relacionado con el aquí y el ahora. Se trata de cómo se siente el emprendedor al trabajar en una empresa. Si la cultura es la personalidad, el clima tiene que ver con el estado de ánimo. Cultura estratégica versus cambios climáticos. Conocer la diferencia básica entre cultura y clima organizacional es muy útil para la profesión ideal. El cambio de la cultura es un desafío importante. Se puede influir fácilmente en el clima de su equipo por la formación en la que se conduce. Esto tiene que ver con su estilo de liderazgo general, con la formación que se diseña o se mejora. Diferencia entre la cultura y el clima organizacional. El clima se puede identificar claramente con una personalidad del individuo, mientras que la cultura presenta la verdadera imagen de la empresa. El clima a menudo se basa en eventos, mientras que la cultura depende menos de las situaciones individuales. La cultura organizacional se preocupa por el macro visión de la empresa. El clima está más interesado por la imagen micro de sí misma. Si la cultura de la empresa no está aliada con una buena estrategia, por más buena que sea el clima laboral, no le irá bien. Esto quiere decir que siempre tienen que ir aliados, tanto el clima como la cultura, para así poder obtener un buen trabajo en una empresa. Gracias. Un colaborador es parte de un sistema que funciona en equipo.
La empresa es como un reloj y los colaboradores son el engranaje que hace que todo gire y funcione de manera correcta. Si uno de los engranes no hace lo que debería hacer, se tiene que prestar más atención para diagnosticar cuál es el problema. Una buena cultura y clima organizacional dentro de la empresa es indispensable para obtener mejores resultados y alcanzar las metas que el jefe y los colaboradores buscan cumplir, aplicando medidas adecuadas para las necesidades de cada uno. Esto nos da a conocer que debemos tener confianza en la gente que trabaja para esta empresa y que tengan esa alineación, ese enfoque hacia un mismo objetivo, que todos nos sintamos importantes y que sepamos que nuestro trabajo aporta, teniendo credibilidad y el pleno consciente de los cambios que se tienen que desarrollar y adaptarnos a ello. Tomemos en cuenta que en un ambiente positivo y agradable tienden a ser más satisfactorios los participantes y también pueden ser más efectivos y eficientes. Esto hace que la empresa despegue su productividad y competitividad con las otras empresas. La tendencia actual es el alejamiento de las organizaciones estables mecánicas para dar lugar a las organizaciones flexibles. La cultura es un campo magnético que reúne todo el ser de la organización y a todos los que en ella trabajan. Lo que las personas hacen en sus actividades organizacionales contiene la información sobre los valores, principios, rituales, ceremonias y los mismos líderes de la organización. Si las personas se comprometen y son responsables con sus actividades laborables, se debe a que la cultura se los permite y por consiguiente los climas organizacionales son favorables. Nosotros podemos poner como un gran ejemplo el comportamiento y las actitudes de los empleados de Google, reconocida como la empresa más valiosa del mundo. Los altos niveles de productividad poseen y son los resultados de una cultura empresarial que existe en este ambiente, una cultura que lleva por comodidad un buen clima laboral en los trabajadores. Soy Stephanie Solórzano y este ha sido el contenido sobre el clima y la cultura organizacional dentro de una empresa.